nosotros como pueblo de Dios estamos siendo atacados y no tenemos la valentía, el coraje de decir lo que estamos pasando. Tenemos vergüenza muchas veces o llegamos a confiar en nuestra fuerza de nuestro brazo y creemos que eso va a pasar. Pero si nosotros nos metemos, nos involucramos en lo que es la intercesión, hermanos, vamos a desarrollar espiritualmente y vamos a poder percibir cosas, como le digo, a sentir lo que nuestro prójimo siente. Jesucristo nos dio 2 mandamientos. El primer mandamiento es amar a nuestro Señor, ¿verdad? Y el segundo es amar al prójimo. Un verdadero intercesor solamente intercede por los que ama. ¿Cómo vamos a interceder nosotros por nuestro prójimo si no lo estamos amando? Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Ahí vamos a demostrar verdaderamente la obediencia en la palabra de nuestro Señor, porque va a haber amor a nuestro prójimo y ahí es donde vamos a interceder, no necesariamente por el prójimo que tenemos en la iglesia cuando nos sentamos, el que está a nuestro costado, sino el prójimo que tenemos durante nuestro día, que es 24/7, el esposo, ¿no? La señora del mercado que le compramos, por decir, el pollo, la carne, nuestros compañeros de trabajo en las escuelas, los jóvenes, nuestros compañeros de estudio. Amén, hermano. Es ahí donde nosotros vamos a poner este ejercicio en práctica. Nosotros como cristianos muchas veces creemos que es correcto hacer la oración de la oveja. Bendíceme, guárdame, protégeme, y no, hermanos. No quiere decir que está malo, no está mal que nosotros le pidamos a Dios que seamos bendecidos, que seamos protegidos, que seamos cubiertos de su presencia. No está mal, hermano. Pero si nosotros intercedemos, ahí Dios se va a encargar de bendecirnos, de protegernos, de guardarnos, sin que nosotros oremos por aquello. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nosotros creemos que estar en los caminos de nuestro Señor va a ser una vida perfecta, va a ser una vida llena de bendiciones. No quiere decir que no vamos a tener bendiciones. Vamos a tener muchas bendiciones, pero también vamos a tener pruebas, también vamos a tener aflicciones. Y en ese momento donde tengamos nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nosotros vamos a ser, como se dice, solventados, rescatados por esas oraciones de intercesión que nosotros hicimos en algún momento, porque va a haber otra persona que va a estar intercediendo en nuestra aflicción, hermanos. Yo podría decir que todos los que estamos aquí presentes somos producto de esas oraciones de intercesión que se hicieron un día para que nuestras almas fueran rescatadas, hermanos. Amén. Hay muchas veces que decimos, no sé por qué orar. Yo no tengo, claro, porque tenemos casa, tenemos comida, tenemos techo, tenemos a nuestra familia. Todas nuestras cargas muchas veces las tienen nuestros padres y cosas así, pero no, sí hay necesidad para orar. Y nosotros en el momento de la oración vamos a llegar a interceder. Es solamente dejarnos guiar por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos guía, y la palabra dice que Él intercede con gemidos indecibles. Cuando nosotros iniciemos la oración para interceder, sí, podemos empezar orando, pero sí es necesario pedirle perdón a nuestro Señor por las cosas que hayamos podido haber hecho, porque muchas veces inconscientemente cometemos errores, cometemos fallas. Todos nuestros pecados Jesucristo los pagó en la cruz, así es, pero nosotros también tenemos que pedir perdón y ahí pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien conduzca nuestra oración. Yo le digo, no, sé tu Espíritu Santo colocando las palabras necesarias, colocándome a las personas por las que yo debo de orar, de interceder. A veces hay hermanos que lo tienen todo, económicamente hablando, pero hay hermanos que tienen necesidades espirituales. Un verdadero intercesor no es quien corrige. Un verdadero intercesor es quien ora por los errores de
se necesita invertir tiempo, ¿no? Tener práctica y constancia. Porque, como le dije, a veces oramos y llega un tiempo limitado y ya no sabemos qué más decir, ya no sabemos por qué más orar y nos quedamos ahí y no nos quedamos, nos levantamos y nos vamos. No, hermanos, ahí es donde vamos a encontrar la constancia. Es ahí, en ese momento, que nosotros no tenemos que hablar, que decirle a nuestro Señor, cuando el Espíritu Santo va a traer a nosotros la revelación, va a mostrar las necesidades que hay para orar, sea, como le dije, por la nación, por las autoridades, por la iglesia, por los líderes, por nuestra familia, por nuestro prójimo, pero es ahí donde va a venir. Yo recuerdo cuando empezaba en los caminos de nuestro Señor, un día escuché un testimonio de una hermana que contaba que nosotros estábamos en Japón, ella era brasilera, y contaba que en la madrugada se le quitó el sueño de repente, como a eso de las 2, 3 de la mañana, y ella se levantó, pero se sintió un poco angustiada, y dijo, ay, ¿qué debo de hacer? Voy a orar. Y dice que ella se puso de rodillas a los pies de su cama y comenzó a orar, y ella decía, pero no entendía por qué orar, o sea, ella estaba adorando a nuestro Señor cuando en ese momento se le viene su mamá. Y ella comienza a orar por su madre, a pedirle a Dios que la guarde y toda la oración por su madre. Y terminó un tiempo, después comenzó a agradecerle a nuestro Señor y culminó su oración sin darse cuenta. Dice que habían pasado ya 40 minutos. Cuando ella se pone de pie, se fue al baño a orinar y le suena el teléfono. Nosotros Perú con Japón lleva 14 horas de diferencia, pero Brasil solamente lleva 12 horas. Y entonces, si ya eran las 2:40, allá era la misma hora de la tarde, ¿verdad? Y ella dice que la hermana la llamó, que su mamá había tenido un accidente en un ómnibus donde iban de viaje. Su mamá también era cristiana, se iban a hacer una obra misionera. Pero ¿quién la levantó, hermanos? Fue el Espíritu Santo. Dice que la hermana le dijo, ella, pero que se puso un poco más angustiada, nerviosa, preocupada, pero la hermana le dijo, no, tranquila, porque mi mamá está bien. Mi mamá es una de las que no tiene nada, porque sí hubieron heridos, pero la mamá no, hermanos. Y eso es gracias a nuestro Señor. La gloria y la honra sea para nuestro Dios, porque Él su gloria no la comparte con nadie, tampoco la va a compartir con un intercesor si nosotros nos ponemos en pie para interceder, pero sí nos va a dar su respaldo, sí nos va a dar su apoyo, sí nos ha dado de su Espíritu Santo para que Él sea quien nos guíe, quien nos lleve a lo que nosotros debemos de orar y clamar. Amén. Cuando nosotros oremos es el momento en el que vamos a llegar a una comunión con nuestro Señor y a través de su Espíritu Santo, y es ahí donde vamos a poder ver libertad, donde vamos a poder ver las mismas señales, los mismos prodigios que se vieron en los tiempos de los que estaban los profetas, en los que Cristo actuó y operó. Esos mismos señales, esos mismos milagros los vamos a ver a través de la oración. Es ahí donde nosotros vamos a crecer espiritualmente hablando, es donde vamos a avanzar verdaderamente espiritualmente. Nosotros somos un cuerpo tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Así como nosotros comemos, nos bañamos, nos arreglamos, las mujeres que nos gustan arreglarse, los hombres, también hay hombres que les gusta arreglarse, andan bien afeitaditos, con el cabello bien recortado, todo. Descansamos porque es necesario descansar. De esa misma manera nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu a través de la palabra, a través de la oración, consagrando nuestro cuerpo como debemos de hacerlo para agradar a nuestro Señor. Dios sabe que somos personas imperfectas. Hay algo que yo rescato de mi pastor, que es mi tío, el que tenía anteriormente, disculpen, que él decía, cuando más cerca estoy de los hombres de Dios, me doy cuenta que son hombres. Y eso es cierto, hermanos. Cuando nosotros estamos cerca de nuestros hermanos en la fe, muchas veces nosotros vemos, apreciamos sus defectos. Las cosas que resaltan más es lo que no
nos agrada, porque nosotros vemos, como dice la palabra de nuestro Señor, la viga que está en el hombro de nuestro hermano y no vemos la que tenemos en nuestro propio ojo, hermanos. Y es ahí donde nosotros tenemos que rescatar, ver que es por aquello que tenemos que interceder. Amén. Es por aquello, por los defectos del hermano. No interceder para que el Señor nos muestre si el hermano o la hermana está pecando, porque he oído que se dan esos casos. Hay hermanos, yo tuve un hermano en un trabajo y él me decía que él iba a orar para que el Señor le mostrara cosas mías. Y yo en ese momento era un poquito más nueva en las cosas de nuestro Señor. Y yo, en lugar de alegrarme o de sentirme tranquila por lo que iba a tener alguien quien orara por mí, yo sentí incomodidad, porque yo dije, ¿cómo? O sea, Dios le va a mostrar a él, porque muchos de nosotros tenemos cosas ocultas, hermano. Tal vez no sean graves, pero hay cosas que por temor, por vergüenza, no porque sean gravísimas, pero las ocultamos, no las decimos. Los temores, el no hablar en frente de muchas personas o diferentes cosas, diferentes situaciones. Y yo, cuando él me dijo eso, yo me sentí tan incómoda, tan inquieta, y yo comenzaba, y yo en ese momento le pedí a Dios que no le mostrara nada. Pero con el paso del tiempo yo entendí que esa oración el Señor nunca se la iba a responder, porque el Señor no le iba a revelar a él mi intimidad. Lo que él podía hacer era orar para que mi vida sea bendecida, para que en mí haya un crecimiento espiritual, para que en mí venga prosperidad y cosas así. Esas son las oraciones que nosotros debemos de hacer por nuestros hermanos, por nuestros conocidos, por nuestras autoridades y así por el país, por el trabajo en el que tenemos. Yo recuerdo que tenía un jefe que era un japonés bien tremendo. Parecía que tuviera algo personal en contra mía. Cuando se trataba de que hacía reuniones y yo quería opinar, él me ignoraba. Yo masticaba mi japonés porque no lo hablo muy bien, pero me defendía y también sabía jugar chalada, hermano, hacía mis muecas. Entonces, cuando se trataba, él me ignoraba, me callaba y se iba. Me dolía, pero ya yo era cristiana, tomaba aire y Dios mío, ayúdame. Yo decía, ayúdame, Señor, a que yo no me meta, yo no debo de hablar, yo no debo de levantar mi mano cuando Él habla. Yo le pedía eso a Dios. Pero cuando me cruzaba con Él en las mañanas, a la hora del refrigerio o en cualquier momento, lo saludaba, no me respondía. Y eso me afligía. Pero sin embargo, cuando yo decía, no lo voy a saludar porque la carne es alta, no lo voy a saludar, y me iba, pasaba de frente, iba donde mi traductor y le decía que yo no lo saludaba. Entonces llegó un momento que estas cosas que él hacía me atribulaban, me afligían mucho. Tuve una líder, una guía espiritual en la iglesia que inicié, y yo fui y le dije, Lili, ya no sé qué más hacer con Segabi, porque ella también trabajaba en la fábrica. Él me hace esto y este otro, y ella me dijo, ora Fabi, ora por él. Y yo pensando y decir, ¿cómo yo voy a orar? Si él es el que se está portando mal conmigo, él es el que me hace a mí las cosas. Yo no, sí Fabi, pero ora, bendícelo. Y pensaba, ¿y por qué voy a orar? Yo ni sé qué le falta, yo ni sé qué él necesita, ni nada. Ora para que él no sea como es contigo, con otras personas. Bendícelo. Mi amiga era bien suavecita para hablar y todo, y ella me dijo. Entonces recuerdo que llegó un día en una vigilia de la iglesia y yo estaba orando, y me pasó eso, hermanos, que llegó un momento que yo terminé la oración de la oveja porque era nuevecita. Ya le había pedido al Señor que me bendiga a mí, que haga todo conmigo, y no sabía por qué más continuar. Y era una vigilia, el tiempo de oración era mucho más largo que el tiempo que yo podía tener de comunión recién empezando. Y es ahí donde se me vino el famoso Segami, este japonés que les digo, y yo comencé a orar por él. Señor, bendícelo, y le comencé a pedir que él no sea así conmigo ni con nadie, y un montón de cosas. Y se me comenzó a venir, y también se me vino la abuela de mi hija, la mayor, y ella también había tenido una conducta mala, negativa conmigo, y como que el Señor me comenzó en ese momento ya a colocar a las personas. Al día siguiente llego al trabajo, hermanos,
y paso y me cruzo con mi jefe y lo saludo. Y él agarró, yo pude ver una respuesta inmediata de parte de Dios. Y eso yo lo quiero compartir porque es ahí donde nosotros vamos a ver la mano de Dios. Muchas veces nosotros decimos que oramos por nosotros y no vemos frutos. ¿Qué frutos vamos a ver si oramos por los hermanos o por las cosas que tengamos que interceder? Como les dije, la nación, las autoridades. No lo vamos a ver en el momento, por lo nuestro tal vez no lo vemos, porque el Señor ordena muchas cosas. A veces nosotros pensamos que no está pasando nada, pero en lo espiritual sí está pasando, hermanos, sí está pasando. Pero cuando nosotros intercedemos, parece como que ahí hubiera algo que nosotros vemos mucho más rápido, o esa oración respondida. Cuando oramos a favor de otros o por otra cosa, hermanos. Ahí sí lo vemos y yo les puedo dar testimonio de aquello. Yo creo que aquí más de uno también ya lo debe haber experimentado.